No, no. Cuidado más. Siendo las 12:19 de la tarde, declaro cerrado. Muchísimas gracias por estar. Así saludamos a todo el país. Tras el discurso del presidente Luis Abinader Corona, una cortesía de Cinevisión Canal 19, aquí nos encontramos nosotros con un equipo de comunicadores profesionales, analistas, para nosotros analizar, debatir, dar nuestras opiniones al país de este gran discurso que ha dado el presidente de la República. Hay que recordar que estamos precisamente en la celebración de nuestra independencia nacional en el 178 años de esa proclamación. De todo eso vamos a estar nosotros hablando con todos ustedes. Quiero presentar al equipo que nos acompaña esta tarde para que el pueblo dominicano pueda disfrutar de estas opiniones, de estos políticos. Realmente nosotros saliendo incluso un poco de los medios tradicionales que no dan ciertas oportunidades, y aquí hay un equipo hoy en Cinevisión Canal 19 para llevarle a cabo a todos ustedes buena información, y nosotros estar produciendo y analizando los cortes del discurso del presidente Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos, que hemos podido ver un discurso que ha terminado muy en alto. Nosotros pensamos, y así lo vamos a analizar aquí, que ha sido uno de los mejores discursos del presidente Luis Abinader. Así que nosotros queremos presentar esta tarde para todos ustedes al doctor Félix Damián Olivares, que nos acompaña. Está aquí a nuestra derecha, así que los muchachos, si nos ayudan, si nos apoyan, ahí está el señor Olivares, con él estaremos conversando de todo esto que ha informado al país el presidente Luis Abinader. También nos honra tener con ustedes al comunicador, gran comunicador, Mario Antonio Lara Valdés. Es un joven talento, analista dominicano que se ha granjeado el aprecio de mucha gente en nuestro país. Y por demás también el buen amigo Manuel Rojas, mercadólogo, político, comunicador, que está en diferentes medios, incluso en este Canal 19, nos acompaña para poder debatir nosotros aquí el discurso del presidente de la República. Y por supuesto también el comunicador político y abogado Seferino Peralta, es también una de las personas que acompañan este Canal 19, y por supuesto una servidora, Rosana Barrera, que también nos honramos pertenecer a este medio de comunicación. Agradecer a don Johnny Dawager, a su familia, siempre estar prestos a brindarnos estas oportunidades para nosotros poder opinar con relación a estos temas tan importantes para el país. Nosotros queremos iniciar al señor Máster a ver si nos ayuda con la parte final, ese alto que el presidente de la República ha cerrado y las cosas que ha dicho de manera contundente en un discurso que lo acaban de decir aquí los muchachos, que no es populista, Vamos a ver si el señor nos coloca ese corte para nosotros poder analizar esta parte, pero vamos ahí en lo que los muchachos se preparan, porque esto es en vivo, a escuchar la opinión del doctor Félix Damián Olivares en ese sentido, que le ha parecido todo esto que ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Bien, buenas tardes. Yo creo que en el contexto internacional en el que nos encontramos, el presidente de la República llama a la unidad, llama al entusiasmo, llama al optimismo. Es decir, tiene una actitud positiva frente al cuadro de incertidumbres que el contexto internacional, con las inflaciones post-pandemia, pero también las amenazas y los retos que presenta el conflicto bélico que se está verificando, que se está desarrollando entre Rusia, me iba a rememorar a la época de la Unión Soviética, Sí. y lo que es Ucrania. Es decir, frente a ese contexto, lo que desafiante,
lo que vemos es a un presidente, a un dirigente que plantea la esperanza, que plantea la disposición de enfrentar y superar juntos esas amenazas y convertirlas en oportunidades. Ya antes, y en esta parte diría que ya él esbozó lo que era el contexto internacional, dijo que enfrentamos 4 de 5 olas, le correspondió a él gobernar, o le ha correspondido gobernar en medio del SARS-2 COVID-19, cómo los programas del Plan Nacional de Vacunación ha logrado reducir a menos de un 0.9% la letalidad, cómo se han aplicado más de 15 millones de dosis y cómo la República Dominicana ha pasado a ser un referente internacional en materia de cómo enfrentar la pandemia. Eso fue, digamos, el cierre y el inicio de su discurso, es decir, el contexto y el desafío que nos plantea como nación ese estado de situación internacional. Sí, vamos a escuchar también luego de las palabras del doctor Olivares, que trata de abarcar prácticamente las cosas más importantes que dijo el presidente de la República en su discurso de hoy ante la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar también a Mario Antonio Lara Valdés, a ver qué nos tiene. Muchas gracias, Rosana. Para mí, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, resumió su discurso en este párrafo. Rendir cuenta no es un ejercicio de generosidad de los gobernantes, es un acto de responsabilidad que debe ser asumido día a día. Y en esta rendición de cuentas, su discurso, Luis Abinader Corona se coloca sin populismo prácticamente, porque son obras que están ahí o están en curso, pero sobre todo también se coloca equidistante de acciones que para él son molestas y quiere sentar un antes y un después en muchos escenarios. En el discurso, de manera fuerte, pero también de manera inteligente, fue colocando diferentes fronteras en lo que es la visión de él como persona y lo que es la realidad de la República Dominicana en el contexto en que estamos viviendo, una pandemia, una crisis económica, una paralización que todo el mundo lo estamos viviendo, y el contexto internacional con relación al conflicto bélico. Yo lo coloco en un discurso coherente de realidades y también que quiere sentar la base entre un antes y un después. Sin duda el presidente de la República, presidente de todos los dominicanos, claro, porque hay que decir que hay una parte que adversa al que se llama la oposición, que piensan que juegan su rol, lógicamente, pero piensan que el presidente no es presidente de ellos y entonces hay un error, porque eso lo establece la Constitución de la República. Sin duda ha tocado puntos importantes para el país, es cierto, la parte que tiene que ver del sector salud que ha marcado, y República Dominicana fue el primer país latinoamericano en levantar las restricciones con el tema de la pandemia. Yo pienso que luego han seguido otros países, incluso en quitar el uso de la mascarilla. Se ha invertido bastante en el tema del sector salud. Yo creo que somos hoy, República Dominicana, modelo ante el mundo con el tema del manejo de la pandemia, entre muchísimas otras cosas que pudo tocar en el día de hoy. Pero así nosotros queremos escuchar las opiniones de Manuel Rojas con relación al discurso del presidente Luis Abinader. Gracias, Rosana, y buenas tardes. Miren, un discurso cargado de, usted quiera o no, realidades. Comenzaron con el tema de manejo de la pandemia, que los datos están ahí. Incluso la Universidad Johns Hopkins establece que República Dominicana está mostrando los mejores números en el manejo de la pandemia. Ha sido referente para la Organización Mundial de Salud, un referente para la Organización Panamericana de Salud,
32.000 millones se han invertido en el tema del asunto de las vacunas. Hay que recordar también que otro tema de las vacunas fue con una cooperación del sector privado. 4 de las 5 grandes olas de esta gran pandemia han sido manejadas por este gobierno, que hay que decir que todos los gobiernos del mundo estaban aprendiendo a manejo de tipo de pandemia de alcance mundial, porque es la primera vez. Sin embargo, República Dominicana ha obtenido las mejores notas con relación a esa pandemia en términos mundiales. Entonces, otro de los temas que nosotros entendemos que son relevantes es el asunto. Un tema que unifica al 85% de los dominicanos es la construcción de esa verja muro inteligente en la frontera con Haití. El retomo del contrato total de la autopista del Nordeste, que es uno de los dolores de cabeza y una de las cosas que más se cuestionaban a través de los últimos años con el asunto del peaje sombra. Sí. Son cosas que hay que resaltarlo. Y bueno, cómo no, el asunto de el riesgo que representa esta guerra Ucrania-Rusia en términos de afectación a la economía, no solamente de República Dominicana, sino en los aspectos internacionales, y lo que ha representado en términos absolutos para el gobierno la amortización de los precios de los combustibles para mantener los precios de los combustibles en las últimas semanas. Hemos visto, por ejemplo, en esta semana se van más de 500 millones destinados solamente para eso. La semana pasada fueron 610 millones y es un dinero muy significativo con relación al gobierno, que al momento ha tenido que destinar más de 15.000 millones para tratar de subsanar una inflación y un aumento de precios que viene importada desde el extranjero. Así es. Vamos a escuchar también a Seferino Peralta, que forma parte de este canal, con sus opiniones acerca del discurso del presidente Luis Abinader. Adelante, Seferino. Sí, buenas tardes, Rosagna. Buenas tardes a los amigos televidentes y a los compañeros que compartimos esta tribuna. Mira, debemos de tomar en cuenta que la obligación que tiene el presidente dominicano de rendir memoria cada 27 de febrero es específicamente cómo se invirtió el presupuesto del año pasado. Pero lamentablemente en la República Dominicana estamos acostumbrados a que los presidentes, que no a la excepción de Luis Abinader, porque ya es costumbre, y la costumbre hace ley, dice el refrán. Dice el refrán. Que los presidentes, aparte de rendir memorias, también exponen y crean una serie de expectativas de lo que van a hacer en el año presente. No fue ajeno al presidente de la República. Incluso el presidente del Senado inició con algo que la población ha pedido, y eso ha sido uno de los fuertes del presidente actual a partir de llegar a la presidencia de la República en el año 2020, en medio de una pandemia y hoy en medio de un conflicto internacional que es la guerra Rusia-Ucrania, donde ha tomado la bandera de la impunidad. Y el presidente del Senado, incluso al inicio de esa ceremonia del día de hoy, anunció que con esta legislatura se va a empeñar y se van a iniciar y le van a dedicar tiempos a la ley de extinción de dominio. Es una ley que tiene mucha importancia, porque la República Dominicana, y recordemos que una ex presidenta de la Cámara de Cuentas pasada, ya falleció, decía que con los que se habían robado los funcionarios que nos han gobernado, se podían hacer 5 países. 3 repúblicas Sí, dominicanas. 3 repúblicas dominicanas. Entonces, eso indica que los recursos que necesita el pueblo en salud, en educación, en vivienda, en inversiones sociales en general, se quedan en el bolsillo de los funcionarios. Y eso no puede continuar así. Ese ha sido uno de los fuertes del presidente Luis Abinader. Ahora, él inició su discurso hablando de la recuperación económica post pandemia, pero también explicaba de lo que está sucediendo hoy en día. Recordemos que en el presupuesto actual, para este año, el barril de petróleo, en esa ley que se aprobó en el Congreso, que está en desarrollo, el petróleo está calculado el barril a $62 y actualmente está a 96 o 94 actualmente, en estos momentos. ¿Por qué?
por el asunto del conflicto internacional. ¿Tiene el gobierno control de esa situación? No, jamás. No, claro que no. Entonces, el gobierno, él dijo que en los últimos 6 meses, ha ido subsidiando. Es decir, cuando hablamos de subsidiar, porque hay ciudadanos que dicen, no, porque el gobierno no ha subsidiado nada. Sí, económicamente sí. ¿Por qué? Porque deja de ganarse, principalmente en esta semana, 500 millones de pesos. ¿Para qué? Para congelar los precios de los combustibles. Y eso indica que hay una buena actitud. Recordemos que el presidente Luis Abinader y el partido oficialista, el PRM, lograron obtener el favor de la mayoría del pueblo dominicano en las pasadas elecciones con la propuesta del cambio. Ganó con el voto popular. Con el voto popular y con el cambio. En medio de una pandemia, la gente se empoderó y acudió a las urnas. Eso indica que hay un compromiso y una serie de expectativas que todavía la población dominicana la mantiene y espera del presidente de la República que se vayan cumpliendo paso a paso esas expectativas. Sí, pero y una de las cosas principales que el presidente prometió, que la gente lo cuestionaba, e incluso los partidos opositores lo atacaban, que él no tenía ese temple para enfrentar la situación haitiana. Mira, aquí hablamos de seguridad. Ha salido más nacionalista que cualquiera. Claro, aquí hablamos de nacionalidad, de inseguridad ciudadana. Y no es posible en ningún país del mundo que se garantice seguridad ciudadana si no se controla las fronteras. Aquí se dice que no se sabe cuántos haitianos hay, pero tampoco se sabe cuántos venezolanos hay. Los venezolanos, recordemos, que a partir de sus problemas que tienen en su país, entraban aquí con una tarjeta, incluso ni con residencia, donde pasan por una serie de requisitos y controles para ingresar al país, sino que entraban con tarjetas. Se ha venido controlando el último año por lo menos, que Migración tiene una serie de requisitos, donde cualquier ciudadano que tenemos acuerdo con este caso. Tu amigo Enrique García. De Venezuela. García, sí. Tiene un control Director absoluto de Migración. y devuelven muchísima gente, que eso no se sale en la luz pública, del aeropuerto. Muchos venezolanos, muchos colombianos con problemas en su país son devueltos desde el aeropuerto. Pero porque, se debe de explicar, se debe de comunicar. Eso diría yo que el gobierno, mira, actualmente el gobierno como que tiene problemas de comunicación. Date cuenta que el presidente Luis Abinader es el comunicador, es el que explica a la población y parece ser que no tiene esa estructura como tenían otros gobiernos. Lo que pasa, Seferino, es que cada gobernante decide plasmar la línea de su gobierno. Con el caso del presidente Luis Abinader lo ha hecho de una manera impresionante. La gente se ha quedado incluso boquiabierta porque ha sido su mejor vocero, o sea, ha puesto un sello a lo que es su gobierno. Sí, pero tal como dice Seferino, la figura del presidente no puede exponerse con todos los escándalos, con todos los, digamos, de bol, para decirlo en términos beisboleros. No se le pueden pegar todos al presidente. Sí, es un nuevo estilo. La gente... Pero hay que reconocer, Rosagna, que a partir de 1996, una persona que es abogado, pero que de lo que impartía clases en la universidad era de sociología de la comunicación, convirtió el Estado y el gobierno en una gran maquinaria de propaganda. Eso sí. Y entonces esos niveles de perfeccionamiento en la manipulación de la comunicación es difícil de igualar. Sí. Y no estoy siendo cínico, sino retratando una realidad. Sí, miren señores, nosotros queremos poner para todo nuestro público, recordemos que estamos analizando el discurso del presidente Luis Abinader, pero es importante colocar las imágenes de cuando el presidente se trasladaba hacia el Congreso de la República. Vamos nosotros a ver las imágenes que tenemos ahí. Lo que se pensaba diferente, muchas de las personas de la oposición que querían, incluso se hablaba de que en el día de hoy iban a tener marchas en contra del gobierno, hemos visto todo lo contrario. Vamos a ver al señor director a ver si nos coloca algunas de las imágenes. Yo incluso me quedé sorprendida porque aquello de hacerle oposición hoy, precisamente día de rendición de cuentas del presidente Abinader, que había una manifestación, etcétera. Sin embargo, miren señores, la gente apoyando. Mira, hacer oposición. Estaban en eso, un grupo estaba en eso. Hacer oposición es un día tan especial, que se celebra
el 178 aniversario de Yo nuestra creo que es independencia. una cosa, una locura. Es una falta de respeto. Ahora, Una ¿qué falta de sucede? respeto. A un vehículo así no se le hace oposición. Pero ¿qué sucede? Eléctrico. Yo venía subiendo por la Chuchi, cuando venía hacia el canal, y unos militares tenían interceptada, hacían un tapón innecesario. No sé, parece que no tienen manejo. Deben poner gente con más capacidad a dirigir el tránsito o a Entonces, poner la esos son los seguridad problemas a que los alrededores del tenemos en presidente. Ahora, ¿qué cuanto al sucede? Las clacles no se pueden usar, porque hay mucha gente que todos los partidos han querido usar las clacles con Sí. picapollo y los 500 famosos pesos a llevar y que a aplaudir. Eso no es necesario, porque un día como hoy, como dice el presidente, yo soy presidente de todos los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de celebrar nuestra independencia. Mira, Así es. miren, una cosa que yo quería destacar es de nuestro buen amigo Fito, Adolfo Pérez, Sí. Adolfo Pérez. que se aumentó un 14% el suministro de medicamentos Promesecal. a través de Promesecal. Más de 739,000 recetas suministradas, cientos de farmacias del pueblo, nuevas farmacias, han sido instaladas y hay más en proyecto. Es decir, que sin hacer mucho ruido, Adolfo Pérez quedó expresado en el reconocimiento por parte del presidente de la República cuando rindió ese informe. Otro elemento fue el aumento del 30% en los salarios de médicos, enfermeras, bioanalistas y todo el personal de salud. Es decir, un reconocimiento al esfuerzo de más de 2 años, mientras nosotros estábamos resguardados en nuestras casas o descansando, el personal de salud ha estado haciendo esfuerzos y arriesgando la vida para mejorar la situación de salud de los dominicanos y dominicanas. Doctor, Un asunto, y un esa- asunto y la parte que en el tiene- orden de Promese. Un dato que dio el presidente Promesecal. es que se han ahorrado 359 millones de pesos comprando la misma cantidad de medicamentos de alto costo. Es decir, comprando la misma cantidad de medicamentos que anteriormente, el país se está ahorrando 359 millones de pesos, se ha ahorrado en los últimos tiempos. Entonces quiere decir que había un escape enorme, Sí, pero señores. mira, ahí, Pero, cuando yo veo denuncias así, porque eso era prácticamente una denuncia, y qué bueno que el presidente lo asume de ese escenario tan importante que la población dominicana está pendiente a lo que hizo y a lo que piensa hacer. Y en el caso mío, que soy de parte de abogado, soy comunicador, yo a veces digo que si estaba equivocado, porque ¿dónde están los presos? ¿Dónde están los expedientes de esas personas que supuestamente se robaban ese dinero? Date cuenta que el presidente pone otro ejemplo. En los comedores económicos se le daba comida diario a unas 20,000 personas. Recibían ese beneficio de ese plato del día de manera a precio asequible. Y ahora con el mismo monto se le da a unas 60,000 y pico de personas. 66,000. Entonces yo lo que digo es, Se triplicó ¿dónde están los la cantidad de platos. expedientes? ¿Dónde están los expedientes de esos administradores? ¿O dónde está el dinero que se ahorraron? El Ministerio Porque Público Independiente uno se tiene la pregunta, palabra. uno se No, pero es que pregunta, el Ministerio Público no puede, o sea, cada quien tiene que jugar su rol. El funcionario tiene que asumir su rol y el Ministerio Público tiene que asumir su rol. tú sabes que yo creo a veces, que hay muchos funcionarios, incluso se lo dije a algunos en el cambio de gobierno, amigo mío, que la zafra había terminado. Porque si bien es cierto que tenemos debilidades por la situación económica que vive, los altos precios, la inflación en general, no menos cierto es que el presidente de la República ha tomado la bandera de la transparencia y lo ha demostrado con ciertos funcionarios, gente cercanos a él, que lo ha desvinculado por simple denuncia, porque no es prueba, porque todo el mundo es inocente. por rumores. Hasta que Pero no se por encuentre eso, la sí, otra pero vez. la promesa. Ahora, ¿por qué no se someten en promesa? Todo el mundo es popular. Sí, pero que instrumentar un expediente, Seferino, y tú que eres abogado, no es cosa de un día, porque no se puede instrumentar un expediente en el aire, hay que sustentarlo, hay que buscar las pruebas necesarias para poder entonces ejecutar, porque si no se queda en el aire. La Que la- ce- que la no se hace celeridad. Simplemente un asunto Manuel, y mediático. que la Cámara de Cuentas, que es nueva,
jugara su rol, porque antes Su no rol. estaba jugando. Miren, Un porcentaje muy pequeñito del tema de las auditorías. la celeridad de los procesos judiciales no tienen la misma celeridad de nuestros Jamás. deseos, ¿verdad? Entonces, Jamás. nosotros queremos, incluso hemos puesto de manifiesto de algunos casos que ya incluso tenían las auditorías anteriores realizadas que evidenciaban presuntos actos de corrupción, pero con esa parte hay que reconocer que el Ministerio Público, de cierto sentido, tiene prácticamente una lentitud, porque solamente hay unos 76 fiscales que han tenido que traerlos de otro departamento para el asunto de la persecución de la corrupción, y es en este año Que donde es un se trabajazo, no le es está tan aumentando a un presupuesto de 1.500 millones, porque incluso habían departamentos donde en el 2019, para que ustedes tengan un ejemplo, señores, del Departamento de Investigaciones, en el 2020, en los principios, del Departamento de Investigaciones y de Persecución de la Corrupción se transfirieron unos 489 millones de pesos que eran para la persecución de la corrupción y que se destinaron para otras cosas que todavía no se sabe dónde fue para ese dinero. Entonces, la celeridad de los procesos judiciales no es la misma de nuestras emociones. Fíjense incluso que el presidente del Senado inició hablando de la ley de extinción de dominio, una ley que ha estado hace muchísimo tiempo y todo el mundo le da de lado. Parece ser que sí, que tendremos en República Dominicana, porque al final el presidente, ya cerrando prácticamente su discurso, la mencionaba, le dio un espaldarazo a lo que decía el presidente del Senado. Sí será entonces que tendremos ley de extinción de dominio en República Dominicana para los que aspiran al borrón y cuenta nueva, entonces eso no será posible en el país. Doctor Olivares, ¿qué piensa usted en ese sentido de lo que dijo de manera tan enérgica el presidente Luis Abinader? Miren, yo creo que la ley de extinción de dominio es un mandato constitucional, es un mandato del artículo 51, y 148 de la Constitución de la República, si mal no recuerdo. Pero al mismo tiempo, los puntos que generan cierta discusión, yo creo que se han ido acercando. Creo que no es una ley orgánica como pretenden algunos, porque no va a regular el derecho de propiedad, sino que como cualquier ley va a afectar un aspecto de la detentación precaria de bienes ilícitos. El procedimiento debe ser un procedimiento de naturaleza civil, la acción o juicio civil de extinción de dominio. Favorezco la creación de una corte nacional con jurisdicción nacional, estilo como el Tribunal de Confiscaciones para la recuperación del patrimonio del trujillismo y sus allegados. Y no hay tal retroactividad, sino que se asume el criterio de que la propiedad ilícita originada en el crimen, originada en el latrocinio, en la corrupción, no adquiere en ningún momento certificado de legitimidad. Son esos básicamente los puntos controvertidos, y existe un claro compromiso de las diferentes fuerzas sociales y políticas de aprobarla. Hay algunas que juegan a decir que sí, pero que en la práctica boicotean ¿Por qué usted cree que se ha dilatado tanto esto en el país, la aprobación de esta ley? El amigo Olivo Rodríguez recientemente afirmaba, decía, bueno, una forma de quitarle algunos temores, vamos a quitar de ahí los temas de la evasión fiscal, para que algunos entiendan que los bienes que hayan podido no estar cubiertos por las diferentes amnistías no le alcance el juicio civil de extinción de dominio. Y por el otro lado, intereses políticos de la corrupción, los que favorecen la impunidad, hacen, digamos, la pantomima de estar favoreciendo el proyecto de ley, porque nadie quiere entrar en el radar de los organismos internacionales, pero en la práctica lo boicotean, extendiendo la discusión. Usted ve que hay un proyecto presentado y hay 2 o 3 legisladores más que presentan otro proyecto, que en un 90% coincide, salvo en el aspecto de la retroactividad o la retrospectividad. Sí. Algo parecido pasó con la ley de compras y contrataciones, que después que se había consensuado una ley que tenía garras para los actos de corrupción, entonces
posteriormente se modificaron las partes que tenían las garras de la ley y lo que se pusieron fue las que tienen las sanciones administrativas. Por suerte está la ley del lavado de activos, que una parte de las impunidades que se estipularon en la ley de compra y contrataciones, pues se pueden tratar a través de la ley del lavado de activos. Pero asimismo son intereses más políticos que otra cosa, porque en esa ocasión se hablaba muchísimo de la necesidad de transparentar los procesos de compra. Ahora, tú creas una ley que trata de transparentar los procesos, pero a las violaciones, ¿qué hago con ella? Es decir, violé la ley de compra, salté el proceso, me salté los procedimientos legales. Ok, ¿qué sanciones tengo? Ninguna. Entonces, la de ley de extinción de dominio, es para algo muy concluir con esa parte. interesante lo que ustedes están tratando, en el sentido de que coloco una ley que es de transparencia, pero como tú dices, sin garras y sin ningún tipo de afectación a la persona que comete el hecho que nosotros criticamos como sociedad. Entonces, yo me llevo todo, pero tal vez un 10% de lo que me llevo lo pongo a nivel administrativo, me evado la cárcel, evado dar la cara y ya todo igual. Entonces, no puede ser, tiene que haber un régimen de consecuencias. Usted debe saber, y Olivares, que es abogado de ejercicio, que incluso desde la fundación de la República, los intereses prevalecen. Y no nos llamemos a engaños cuando los que tienen el mandato para aprobar las leyes, ¿quiénes son? Los diputados y los senadores. ¿De dónde? ¿Quiénes son? Políticos. Muchos se han hecho ricos de manera que todo el mundo lo conoce, porque aquí esto es un patio, de manera fraudulenta, o en componenda, o le lavan dinero al funcionario, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede? Los empresarios, porque los políticos no hacen cosas solas. Aquí hay una clase empresarial que se ha enriquecido con los políticos. Que eso es lo que la gente siempre cree, que solamente los políticos son los corruptos. No. Y no hay políticos corruptos, sino empresarios corruptos. Es un error, por eso hay que irse a la génesis del asunto. Y cómo se han creado una serie de leyes que regulan cierto sector y cómo la hacen. Por eso tú decías, la ley de 340 y sus modificaciones no tiene sanciones. Solamente amonestaciones y disciplinarias para los funcionarios, pero no hay sanción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la van a violar y no importa que se viole. Hago un proceso de exención por miles de millones. Ahora, ¿y cuál es la consecuencia que tengo? 10%. Absolutamente nada. Una amonestación pública. Ajá, ¿y? Por la ley de extinción de dominio, todo el mundo sabe que sin la voluntad del presidente no se aprueba ninguna ley, porque tenemos, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones que ha intentado modificarla, y como afecta a algunos sectores, no la modifica. La ley de la seguridad social, que es una ley que en la actualidad se ha aplicado como debe de aplicar. La ley de seguridad social está hay un proyecto, está en el diálogo nacional. Sí, ahora. hay un proyecto, nunca se ha aplicado no se como debió de haberse aplicado. Es una tarea pendiente no del se está país. haciendo lo que se debe hacer. Claro. Esa ley hay que modificarla de urgencia. Escuchar a todos los sectores, pero no beneficiar a un sector que es el cartel más grande que se ha formado en los últimos 50 años en la República Dominicana. Uno de los más grandes. Los dinero del pueblo, de los cotizantes, de la seguridad social, y cuando tú cumples, te retiras, te va un seguro de salud subsidiado, como una basura para tu casa. Después que te cansaste de cotizar y te cogieron tu dinero. Pero el intermediario maneja un volumen amplio de recursos que ni siquiera son de ellos. Entonces, ¿qué sucede? No, pero no solamente para eso. concluir, Si uno ve la estructura de las inversiones de los fondos de pensiones, están todos en certificados del Banco Central o en letras del Ministerio de Hacienda. Es decir, sí, pero entonces no hay ninguna proactividad en ubicar inversiones reproductivas o que generen capital social. Como se han hecho en otros países. Bueno, entonces, esa ley de extinción de dominio, yo creo que es una necesidad, pero hay otras leyes que son leyes contempladas en la misma Constitución del 2010, porque el 2015 se modificó, fue para beneficiar a una sola persona, obviamente. Que es también la ley que para el plebiscito, el referéndum, que no se ha querido modificar, crear en la República Dominicana. Entonces, los políticos
hay que meterle presión. Tenemos la ventaja ahora que los Estados Unidos, que son los que nos dirigen de manera indirecta, tienen el interés que se cree la ley de fideicomiso. Y por eso eso va a ser un hecho. Eso va a ser un hecho. Bueno, y esperamos que en esta legislatura, conforme lo que en esta todos- legislatura, y que se salgan a la luz quiénes son los que no quieren. Y que no se haga una ley para beneficiar a un grupito y perjudicar a otro. Seferino, Que eso es lo que se da en estos países Seferino, subdesarrollados. Conforme todo lo que se ha expuesto aquí en torno a eso, aquí lo que falta es voluntad política Voluntad para política. poder Mira, hacer de la todos cosa los y echar el sectores. país hacia adelante, porque Rosario, eso es lo que falta. Eso, No sé si vamos a una pausa. Hay un Todavía. aspecto del discurso que el presidente hace una comparación como que lo hacen todos los presidentes, porque esa cultura, hay que dejarla, de comparar, cuando él habla de la recuperación económica, pone ejemplos de que había un déficit anteriormente de un 9%, y dice que lo bajaron a un 2%. Pero No, pero el me tema ponga- es no me ponga de usar ejemplo. la pero, referencia. pero no, Seferino. pero no es un Claro, asunto de, debe usarla. pero no es un asunto de referencia, No, por es que son Dios. cifras que tienen que, son cifras Sí, tiene- macroeconómicas que perdón, Son tienen cifras que, maquilladas. no creo, no, creo. Seferino. Mira, hay algo. Mira, tenemos primero que creer en el país Es con y el- apostar y exigirle a la clase política No, de que no, perdón. República Dominicana necesita seguir hacia Perdón, adelante. Seferino, pero esa cifra fue ponderada en relación con el Producto Interno Bruto, es decir, que la comparación del déficit y la reducción, incluso en términos Porcentaje. de porcentuales de la deuda, es una realidad. Sí, pero no A me en nivel términos- del Producto no me Interno compares ese Bruto. año. En términos porcentuales, la Seferino deuda, dice que cifras el servicio maquilladas. de la deuda bajó de un 69% con respecto al PIB a un 61%. Entonces, si usted entiende que no hay que decir eso, entonces, ¿cómo se hacen las referencias de la también deuda? es relevante. Tiene que ser- Porque Claro que sí que es el Estado no relevante. se detiene. Claro que de tiene. crisis económica y pandemia. Es Claro que eso tiene me que ser compara. relevante Mira, porque aquí sí hay algo que se ha puesto de manifiesto y son instrumentos que ha utilizado La de CEPAL. una forma irresponsable la oposición, es decir, que se han tomado muchos préstamos. Cuando se fueron del gobierno ni siquiera dejaron para pagar las nóminas del mes de agosto en que estaban saliendo. Entonces, un gobierno en crisis que estaba paralizado totalmente el aparato productivo del país. Cuando usted no tiene trabajo, y es un ejemplo que yo pongo en sus casas, por ejemplo, si usted en su casa se quedó sin trabajo pero tiene que mantener a su familia, ¿qué hace? Una de dos, o deja morir a su familia de hambre o va al colmado y pide un crédito. O Y eso, utiliza la tarjeta de crédito. Pero Exacto. Seferino, y eso es lo que hizo el gobierno, comenzar a ir a los mercados internacionales a procurar préstamos. Ya comenzó a dinamizarse la economía, ya comenzó de nuevo el aparato productivo de la República Dominicana a encenderse. El turismo tiene números por encima de lo que Mira, estaban antes de pandemia. Las tasas de empleo aumentaron 59,000 empleos, según la Tesorería de la Seguridad Social, más que antes de la pandemia. Entonces, es que no podemos ser como el papagayo, escuchar y decir la cosa. Mira, aumentaron, es decir, recuperamos. ¿quién es que establece los empleos? empleos públicos que tiene Una el país? cosa. Es la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, ¿cuánto habían Los empleos antes? formales. ¿Cuánto habían Oiga, antes una de cosa de es la crear de la empleo, pandemia? otra Pero recuperarlo. mire, vamos a Pero, organizarnos. si me Vamos a permite. tocar todos los aspectos de inflación y Si me económico. per- si Vamos me a comenzar permite esa contigo, parte. Olivares, Mire, esa parte. algo que decía el presidente de la República, hay 13,000 millones de dólares en reservas netas en el Banco Central, 3,000 millones de inversiones frescas, de inversión directa, una reducción del déficit. Refidonza, más de 51 millones de dólares. Ya se le adquirió totalmente las acciones de PDVSA. Refidonza es 100% Ese dominicana. punto, Olivares, un paréntesis ahí. Escúchame, en En esa ese parte. punto, el presidente decía que anteriormente Refidonza estaba dejando un porcentaje, es 50% menos de lo que está dejando ahora. Ahora, ¿qué hacía el dinero los pasados los presidentes de refinería de petróleo? Bueno, eso hay que investigar. Hay que Hay que investigarlo. Adquirimos el Entonces, eso es lo que yo 49% de digo. PDVSA, lo dijo Pero en el hay que discurso. reconocer, No solamente denuncia. hay que reconocer la gestión de Leonardo Aguilera en esa parte. De otro lado, la recuperación de empleos, el presidente habló de que hay 2.166.578 empleos, más de 22.000 empleos Recuperados, nuevos eso empleos bueno. recuperados. Por encima hay más de 22.000 empleos formales,
por encima de la etapa prepandemia. Que esos no son recuperados, son empleos nuevos. Y son en el sector privado. Oye, las Mira, estadísticas no, dicen pero que están ahí, son es empleos recuperados. No. Mira, 22.000 por encima de los recuperados. por eso yo decía, los gobiernos no pueden seguir con la cultura de querer confundir a la población. Hay que decir las cosas como son. Estamos en pandemia. Obviamente, Sí. el presidente va bien, Mira, la y hay macroeconomía desempleo y está siempre va a haber estable. desempleo. No, y hay otro- Entonces, ¿por qué no decir la realidad? hay otros temas, por ejemplo, un 24% de aumento salarial que lo logró Luis Miguel de Camps sin ningún tipo de huelga, sin paros, Hace una etcétera. semana. Más un 23% de aumento del salario mínimo en el sector turismo, la nivelación de las pensiones a 10.000 pesos, el mantenimiento de las pensiones solidarias, la inflación de un 8.5%, es cierto, es una inflación que nos ha golpeado. Nosotros no somos un país productor de petróleo ni de Jamás. materias primas, pero el 76% de los factores que inciden en la inflación son de factura externa, son elementos y variables externas como son los combustibles y el precio de los commodities o insumos. ¿Qué respuesta ha ofertado el gobierno, ha anunciado el presidente de la República? Ayuda social directa focalizada a través del CIUBEN, a través del bono gas, que no, eso Los es planes, bueno para supérate. nosotros, Severino. Sí. Esa parte, los comedores económicos, los mercados populares, duplicar las raciones para llevarlas hasta 136.000 y el subsidio de las materias primas y los combustibles, dándole oportunidad que pueda subsidiar hasta el 10% de esos elementos económicos. Es decir, que el presidente planteó un cuadro sincero, es una realidad, pero también planteó soluciones. Claro, la clase media y la clase, digamos, los sectores que no se pueden descontar o quitarse ciertas cargas, tendremos que seguir contribuyendo y esforzar. Con relación al programa de ayudas sociales, Vamos a darle la En oportunidad, ese Mario. aspecto de la clase media Seguimos y contigo. también de las personas que quieren iniciar un negocio o que están en un negocio, que están asumiendo una empresa, se debe buscar mecanismos, como cuáles, que vía la Dirección de Impuesto Interno o vía el Estado, le hagan un descuento a esos locales comerciales, a los dueños de los locales comerciales, y se le hagan un descuento, porque el que tiene un negocio, la carga más pesada es el alquiler y es en dólares. O sea, muchas veces uno tiene que ver los sectores y su problemática interna. Hay muchos empresarios que son pequeños, medianos y que están comenzando, que prácticamente no pueden cerrar sus negocios porque no se ven como empleados nuevamente y tienen que buscar una línea de crédito para buscando oxígenos. O sea, hay que buscar una alternativa siempre, y la clase media a ver cómo le buscamos la vuelta, porque no cae ni en los subsidios ni tampoco tiene un respaldo económico como la clase alta. El parte inflacionaria y los aspectos sociales que tocaba el presidente. sí, Manuel. mira, hablaba el presidente de que, por ejemplo, se va a pasar el asunto del supérate de 825 pesos, se pasó a 1.600, es el doble, y que no solamente eso, sino que de 1.300 hogares que recibían el subsidio ahora son 1.600. Por lo tanto, quiere decir que hay un aumento de 300 familias que están recibiendo esos subsidios. Eso como parte de 1.650.000 contrarrestar el tipo familias. inflacionario. El asunto del aspecto inflacionario son un 8.5% y el crecimiento de la economía es un 2.3%. Sin embargo, hay que resaltar que, por ejemplo, en el aspecto de los médicos recibieron un aumento de un 40% dividido en dos sesiones, en dos partes. Los policías recibieron un aumento de un 40% también en dos partes. Los empleados privados recibieron un aumento en un 19%, los empleados de las grandes empresas, y hasta un 69% los de pequeña y mediana empresa. Prácticamente los profesores recibieron un aumento de 40%, es decir, todos los sectores de la República Dominicana, el sector turismo recibió un aumento de un 23%, es decir, todos los sectores de una manera u otra de la economía recibieron aumentos en sus salarios. Por lo tanto,
Cuando usted compara la inflación, que es de un 8.5%, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es de un 12.3%, el más grande en la historia de la República Dominicana, y está entre los 10 más altos del mundo, entonces usted dice, pero ven acá, la mayoría de todos los sectores productivos del país recibieron aumento. Por lo tanto, la tasa de inflación que ha experimentado, que es muy significativa, no se ha visto afectado porque casi todos los sectores de la vida nacional recibieron aumentos. Mira, algo que el gobierno anunció, continuando con los aspectos sociales, son el subsidio al gas. Si va a aumentar la capacidad de beneficiar a ciudadanos con el bono gas. Y como tú decías, de la tarjeta al 1.300.000 personas recibiendo la tarjeta Supérate, dijo que la va a aumentar 500.000 más. Eso es importante porque la pandemia, si bien es cierto que se han recuperado muchos empleos, que en la realidad muchas personas no han podido regresar a su lugar de trabajo. Y el gobierno debe de darle la mano. Ahora, darle la mano, esos programas deben de ser fiscalizados de otra manera, porque no podemos seguir como tenían los gobiernos pasados, donde la gente lo que se acostumbra como parásito a recibir una dádiva, condicionantes y no hacer nada. Y no quieren trabajar. Y para que lo apoyen en las campañas políticas, para usarlo como borrego. Como un mecanismo, de clientelismo político. Se debe implementar y se le debe facilitar por vía Infotet y otros institutos que hagan cursos técnicos para que esas personas vayan saliendo de la pobreza. Digo, eso lo tiene. Por eso se llama Supérate. Pero no, lo que pasa es que tal vez no se está aplicando. No lo aplican. Toda esa condicionante la tiene. Lo aplican Sí. A media. Y eso pasaba del gobierno pasado. Decían, estamos sacando, qué sé yo, cuántas personas con la tarjeta Solidaridad, que era que le decían. Propaganda. Pero eso eran garantizando esos votos para usarlo como borrego a la hora de las elecciones. Y el objetivo eso es... no puede ser así porque el dinero del pueblo, y más en las situaciones que estamos, y vamos a seguir por muchos años, no es sostenible esos programas. Porque en este caso, con los combustibles aumentando, el gobierno subsidiando los combustibles, semanalmente perdiendo de percibir 500 o 600 millones de pesos que son para pagar las deudas externas, y con esos programas son insostenibles y vamos a llegar al abismo. Sí, es así. Mira, uno de los aspectos que tocó el presidente, bueno, que no se nos quede, son el aspecto de las reformas. Se habló de la reforma a la Policía Nacional, una serie de condicionantes para beneficio de todos ellos. Así que nos gustaría escuchar la opinión de ustedes en ese sentido, no solamente de la policía, sino otras reformas y otras cosas que se están dando en el país. Así que, doctor Olivares, seguimos con usted. Mire, yo creo que se ha venido ensayando en medio, digamos, de una crisis. Recordemos que nosotros estuvimos bajo restricciones y toques de queda y una serie de situaciones que tenían crispadas, si se quiere, a nuestra Policía Nacional. El aspecto de seguridad, el presidente habló ya de que habían 400.000 motoristas que habían sido incorporados al programa de identificación. Yo ahí le sugeriría al buen amigo Jesús Vázquez utilizar más que los cascos, dos medidas con relación a lo de los motoristas, que es bueno tener el registro y la licencia nueva, es tratar junto con la DGI de regionalizar o de municipalizar las placas para que sean más cortos los números, es lo primero. Y segundo, que en vez de ser en los cascos, que se utilicen en chalecos reflectores, que el número pueda ser más grande y pueda ser captado por las cámaras, lo mismo que por los transeúntes, para evitar el tema, digamos, de la criminalidad callejera que se manifiesta, que es la que más molesta. No es la más grave, pero es la que más molesta a la población. Esa es una medida. Otras medidas que pudieran adoptarse es la de la sincerización del domicilio de cada quien, ya que un gran porcentaje de los dominicanos y dominicanas residimos en Bávaro, Sí. Por ejemplo, pero en realidad somos de Altamira o somos de Santiago Rodríguez. Entonces, la autenticación del domicilio de cada quien, el control de hoteles, hospedajes, Control ciudadano, y digamos lugar, eso. esos son medidas que existen en todos los países civilizados y el domicilio está pautado en el Código Civil. Usted se mudó, usted debe cambiar
de domicilio y reportarse al ayuntamiento, al distrito municipal de donde usted va y al precinto policial o a la oficina de servicios policiales e informar, mire, yo me acabo de avecinar, yo voy a ser vecino y voy a estar aquí, vengo de a tal sitio. ¿Cómo lograrlo en un país que no tiene cultura de eso, sino siendo, que es lo no, contrario? que es lo contrario. Que cada quien juegue su rol. Oye, lo contrario. Cada organismo tiene que jugar su rol. Ahí es. Porque los ayuntamientos están para controlar un territorio. Si no, pero lo hacen. No, obviamente ayuntamiento. Anteriormente, No, sí, eso es del ayuntamiento. en los años 80, Sí, aquí en la República Dominicana, tú tenías que registrarte donde tú vivías. Bueno, pero claro. Aquí incluso el asunto de los colmados, porque aquí la famosa democracia, el libertinaje, es que ha dañado Esa esta parte. sociedad. no la Y irresponsabilidad. le voy a dar un consejo al gobierno, es una recomendación para que resolver el asunto policial, que va a ayudar mucho. Ahora, como decía el doctor Olivares, aquí los ciudadanos, tú eres de Elías Piña y te vas para Higüey a vivir y nadie sabe de dónde tú ¿Nadie? eres. No hay control. En los No, Estados no Unidos tenemos tú nada de llegas, eso. tú entras a Tras Turica, tú tienes que decir para dónde tú vas. Pero tú vas a vivir, tú vives en New Jersey, te mudas a Massachusetts y tienes que registrarte en la ciudad. Claro. Es decir, tener tu domicilio. Y para sacar- Y las placas antes eran por provincia, por la serie. En los Estados Unidos es también por estado. Y eso hay más control de ciudadano, eso se llama control ciudadano. Una gente se hospeda en un hotel, debe ser registrado con su documento de identidad. Aquí tú vas a un hotel, te hospedas y no te piden nada, solamente pasar la tarjeta o pagar en efectivos. Porque no hay voluntad. Una discoteca aquí. Y cuando tú pides la identificación, la gente se ofende. Este es el porque- único país que tú vas a una discoteca, tú ves ciudadanos que nadie conoce, que no son empresarios, y pagan $1 millón en la cuenta. En ningún país del mundo que se respete puede pasar eso, que esa persona afuera no sea apresado y que demuestre de dónde sacó ese dinero. Y por eso que tú ves tanta barrabasadas. Ahora, la policía, los policías, hasta que no se termine el esquema de funcionamiento del policial, de que el comandante decide quién va a patrullar por la zona y tiene que llevarle el dinero del diario. Hasta que no se termine eso, aquí la policía no va a resolver los problemas callejeros, porque en vez de salir a dar paz a los ciudadanos, a controlar detrás de los delincuentes, lo que sale es a buscársela para resolver el problema de su jefe. Los esquemas de búsqueda. Pero el presidente anunció un aumento. El Pero aumento eso- no va a resolver el eso problema. es- Pero es parte, El voy aumento a no va a palear resolver un el problema. poco. Es que, por ejemplo, Mira, cuando tú tienes Entre un otras padre- medidas de las que Aquí- anunció aquí- para la pero familia mira, Una incluso. recomendación al gobierno, que casi nadie lo habla. Aquí hay muchos, en los últimos años, como los profesores somos los más beneficiados con los aumentos salariales, hay muchos jóvenes que se han graduado de profesores. Y démonos cuenta que cuando hay esos concursos que se abren, van 5,000, 10,000. Y los profesores aquí se pensionan a los 60, 70 años o se mueren, no salen de su puesto, porque no son separados por política ni ningún asunto. Ahora bien, vamos a buscar a esos profesores en todos los pueblos y vamos a prepararlos para que sean miembros de la policía y crear una policía creíble, con gente con capacidad. Pero recuerda que el policía Porque- es el que enfrenta al antisocial. Son cómplices la mayoría de veces. No, espérate. Son la función- asociados. La función Son asociados, que no tiene nos que llevan a tener un engaño. policía es de enfrentamiento a un antisocial, independientemente de la prevención. Mira, O sea, tú no me puedes te poner voy a poner ejemplo un que- profesor o un No, abogado no, o no, un es que estudiante tú estás malinterpretando. a enfrentar a un Tú antisocial. estás malinterpretando Pero lo que yo estamos en estoy medio de diciendo. una reforma. a la Yo estoy Policía diciendo que se le Nacional. va a reformar. Por ejemplo, los Estados Unidos, para tú ingresar a la policía, que somos muy dados a poner ejemplos, tú tienes que tener 2 años de universidad. Sí, pero los Estados Unidos. Ah, pero aquí hay profesores. Vamos a aprender, ellos son profesores. los países- están preparados de manera intelectual. Estamos en la vía para de la ser reforma. profesores. Vamos a prepararlos en 7, 8 meses para que puedan salir a la calle preparados y poner control a la criminalidad. ¿Por qué no podemos hacer? Vamos Mire, contigo, recuérdense que Manuel. aquí- Esta es una recomendación Oye, válida. Es una recomendación, oye. Recuerden que aquí, ¿cuántos profesionales hay presos en la cárcel? Busca las estadísticas. Mira, hay un no hay un asunto, 2%. hay un asunto que hay que Entonces, tom- el profesional tiene un estatus y cuida su estatus. El profesional tiene otro manejo. Es capaz. Para tú poner un tipo que se mete de un barrio de los Carrizos a policía con lo que quiere tener un carnet y una pistola. Tú sabes que con un octavo curso y a veces Una lleva complicidad. papeles de bachiller que falsificado. Tú sabes que va a delinquir. Entonces,
Es un tipo que no tiene nada que cuidar. El proceso de depuración y selección de un policía es clave. Miren, Hay que hacerlo. el asunto... Si no se hace, Vamos contigo, no se va a Manuel, con resolver. los aspectos de la reforma. El asunto que tiene que ver con la seguridad social, el que no ha estado en un barrio, el que no ha vivido en un barrio, es decir, usted puede ser un experto con relación al hambre desde una oficina, pero no necesariamente usted tiene que haber vivido el asunto del hambre. Es decir, una cosa es que usted sea un experto desde la oficina y otra cosa es que usted haya vivido el hambre. Una cosa es que usted hable de seguridad ciudadana, del asunto del barrio, desde una oficina, y otra cosa es lo que se vive en el barrio. ¿Me explico? Miren, en el barrio, y eso se ha dado muy frecuente, y eso ha calado en todos los barrios del país. ¿Quién es el que dispone de la solución de los problemas inmediatos de la comunidad en los barrios? El narcotraficante. Cuando hay un problema en el barrio, el narcotraficante que determina si en un barrio se roba o no. Eso es una realidad. Entonces, usted querer extrapolar problemas desde la sociedad y desde la Lincoln con el 27, tratar de buscar soluciones desde la Lincoln con 27 a problemas de la Cañita, de Gualey, de Cristo Rey, de los guandules, son cosas muy diferentes. Porque es que, miren, lo primero que tiene que hacer, y eso yo estoy de acuerdo, es ponerle un sueldo de lujo a un policía para que se vea comprometido de que si delinque pueda tener comprometido primero su responsabilidad penal y de otro lado un ingreso que le garantiza una vida digna con sus familiares. Pero cuando usted me dice a mí que, por ejemplo, ahora fue que le aumentaron, creo que a 1.800 las dietas de un policía con 189 pesos de dieta para un mes, y un policía que sale de su casa y se fue el gas antes de salir de su casa, pero salió desde las 11 de la noche a hacer patrullaje y no tiene un centavo en su bolsillo, y lo llama después a las 10 de la mañana, mira, la niña tiene fiebre, hay que llevarla al médico. Entonces, ¿ustedes creen que con soluciones de un viaje de tecnócratas y burócratas que no saben lo que es el hambre, que no saben lo que es lo que se vive en el barrio, estén teorizando desde un aire acondicionado sin saber cómo se mueve el barrio, y que ese jefe del narcotráfico es que dice, aquí no se roba, porque si me roban, entonces viene la policía a investigar, vienen policías que no son de los que están en el dominio, y entonces comienzan a calentarme la zona? Esos son los códigos, son los códigos con que se manejan los barrios, que yo estoy seguro que la mayoría de los que están trabajando en parte de esa propuesta, no conocen ni siquiera ese tipo de código. Entonces, eso es más complejo. Se enfrenta a un delincuente. Son cosas más complejas. Entonces, una de las cosas primero que yo entiendo... Déjeme decirle, la observación que hace Seferino es clave en una reforma policial. Es decir, la convocatoria, el concurso, selección, depuración y selección, contratación de personal, es clave para el perfil de policía que queremos tener. Para eso lo primero que tiene que tener buenos ingresos. Porque una persona que tiene perfil... atractivo. Porque una persona que tiene perfil de ir a la universidad y hacerse profesional, entonces no va a tener interés de ir a ingresar a las fuerzas. Pero, ahora, la Manuel, de choque, ¿qué crees tú en sentido general del tema de la Policía Nacional, de la reforma? Perdóname, para que concluyamos con Manuel, en términos generales de la reforma a la policía, de lo que tocó el presidente de la República. Básico, claro que sí. La parte que tiene el asunto de caer en la cosa, pero sí, la Policía Nacional hay que hacer un sistema estructural, creo que se está poniendo énfasis en eso. Sí, que yo he criticado con eso, de que tienen que haber más personas involucradas en el manejo de seguridad de los barrios, que sepan de eso. Veo muchos tecnócratas, no es que no estén ahí, sino que también se complementen con personas que saben, el coronel que sabe cómo se maneja el barrio, porque hay coroneles serios y hay coroneles que se la buscan. Entonces, esos coroneles que hacen el trabajo y quienes no. Entonces yo entiendo que tiene que componerse con una parte de los de abajo también, para que sean los que lleven las ideas, la experiencia del día a día con lo que se da en el barrio, las cosas que ni usted ni yo vemos, y no solamente lo ven los que están en los callejones metidos. Vamos contigo, Mario. Bueno, yo creo que las reformas se tienen que dar en los diferentes niveles, ya sea en la parte electoral, en la parte de la seguridad, en los diferentes niveles, porque también en lo laboral, en lo económico también, lo que hay que garantizar. Y también tenemos que saber
que República Dominicana ahora mismo se está reorganizando como país. Que no ha tocado la pandemia, que no ha tocado esta crisis económica a nivel mundial y también que no ha tocado este confrontamiento bélico. Caramba, qué situación. Pero la República Dominicana está llegando en un momento preciso. ¿Y que le ha tocado a Luis Abinader? Bueno, tendrá que tener los pantalones para asumirlo. Pero tenemos que asumir un antes y un después en ciertos comportamientos que tenemos como dominicanos. Y hay que erradicar de manera, aunque me perjudique a mí, pero hay que erradicar ciertos escenarios nocivos para todos los niveles de nuestro país. El presidente ha colocado, no le tengan miedo a la reforma. Ahora, cada quien tiene que jugar su rol. Claro. Pero, ¿en qué dirección? En la dirección del país. Porque no podemos dar vuelta atrás, ya que tenemos un país como Haití, que tiene ciertos problemas reales, palpables. Tenemos una situación en Latinoamérica, pero ahora nos está sumando un desasosiego a nivel internacional, con situaciones económicas, con situaciones incluso de seguridad, incluso internacional, porque si hay un enfrentamiento, como se está dando a nivel de ir escalando, entonces nos va a afectar y puede venir una situación de un conflicto social acá. Y debemos de pensar más, la clase política tiene que ser más madura, tiene que no pensar en la parte individual, sino en la parte colectiva, en la parte del país. Este país no es solamente de los partidos políticos, este país ni tampoco de los empresarios, este país es de todos. Y aquí estamos, aquí nosotros 5, junto con el equipo técnico, estamos viviendo y nos vamos a quedar, porque aquí no somos migrantes. Aquí somos 100% dominicanos y también con los visitantes que nos están apoyando. Claro. Entonces debemos de pensar más en el país, la clase política tiene que ser más madura, dejar de colocar temas por colocarlos, por fiebre, sino un político tiene que ser como yo quisiera que sea, que coloque alternativas, que coloque propuestas, que fije posiciones. No importa si al electorado le guste. Si no te gusta, ok. Y si te gusta, felicidades, sígueme. Pero tenemos que ser más responsables cuando asumimos posiciones como clase. Sí, yo creo que, bueno, la segunda rendición del presidente Luis Abinader fue un discurso totalmente diferente a lo que había hecho en la primera ocasión. Yo creo que se está tratando de marcar y de alejarse de otros gobernantes. Y también hay que tocar un aspecto importante que es el Partido Revolucionario Moderno, un presidente como Luis Abinader y las quejas de mucha gente en torno a los funcionarios, que ese tema no se nos quede a nosotros, quisiéramos también poder tocarlo, y el aspecto que mencionaba el doctor Olivares ahorita, el tema de la comunicación, que también es importante. Sabemos que el presidente Luis Abinader se ha dado un excelente vocero. Yo decía... Tocó ese tema que ha marcado la línea de su gobierno prácticamente, y que es un nuevo estilo, que la gente, unos lo celebran, otros no, porque en todo esto están las críticas, pero pienso que, como tú decías bien, Mario, hay que repensar República Dominicana, hay que ser tolerante, que debemos también exigir una oposición a la altura, una oposición que realmente rinda sus frutos, porque no puede ser únicamente para inventarse cosas. Y que no sea solamente aguacates. Que sea la ensalada completa. Bueno, pues lo cierto es que... Tú sabes, Rosana, abundando un poco de lo que tú explicas. Usted tiene dos apodos. El tema fronterizo, que ha sido uno de los temas principales, y el presidente lo tocó de manera somera. Sí. Y yo, desde mi punto de vista, que conozco la frontera, y siempre he dicho, antes... un militar cuando lo mandaban a la frontera era de castigo. Sí. Ahora es un premio. Ahora pagan para ir a la frontera. El muro es interesante. No entendí lo de pagar. Sí, el muro es interesante. Pero casi no. Pero es peligroso porque eso podría darle más beneficio
a los grupos, a las bandas, que son bandas, que tienen el negocio de trasiego. O sea, tú dices peligroso que el tema del muro. A veces si no se ponen los controles y se ponen sanciones a que se encuentre violando la ley migratoria. Pero es que todo eso va a funcionar con una tecnología de punta, de primera, porque mira, son muchos aspectos al mismo tiempo. Antes de enviar, del presidente Luis Abinader enviar una gran cantidad de militares a cuidar la frontera, ¿tú sabes cuánto era la tarifa para pasar un haitiano hacia acá? 4,000 y 6,000 pesos. A partir de que se puso ese cordón de militares, ¿tú sabes cuánto es ahora? 12,000 y 14,000 pesos. Entonces, a veces, posiblemente el muro, una inflación, posiblemente el muro aumente esa tarifa. Pero yo le voy a poner Entonces, el siguiente ejemplo, Seferino, le voy a poner el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos un ganadero del sur profundo, de esa zona, que normalmente otros les roban el ganado, entonces con el muro ahí, ¿por dónde van a pasar esas vacas? Yo le pregunto, o sea, es un simple ejemplo, porque una cosa va a... Entonces, ¿cómo van a pasar y se van a robar el ganado? Ahí está el asunto. Ejemplo, la mayoría de haitianos, en Haití y en parte de la frontera dominicana, ¿ese es un beneficiario? Se venden las visas en mochila. Y tú te encuentras con haitianos que andan con las mochilas llenas de pasaportes de ciudadanos haitianos. Pero hay fiscalización que tiene que hacerse, como los Manuel. Los haitianos, los haitianos que trasiegan con... que ese no es el gran problema de la frontera, con ganado, con caballos, con los burros y etcétera, no son haitianos solos, son dominicanos y haitianos y militares que lo protegen. Pero debe haber voluntad. ¿Cómo? Debe haber voluntad para fiscalizar todo. Ahí es que estoy. Vamos con el tema del muro. Hay algo que haya sanciones. Algunos puntos que yo quiero resaltar sobre el tema del muro. Miren, lo primero es que el muro va a tener un costo de 1.750 millones de pesos. El año pasado, el Servicio Nacional de Salud gastó 10,000 millones de pesos en parturientas haitianas. Estamos ahorrando 8.300. Es decir, nos estamos ahorrando solamente con controlar el acceso de parturientas haitianas que vienen exclusivamente a eso, porque un parto en Haití cuesta $250 y aquí le sale gratis. Nosotros solamente por el concepto de construir el muro y proteger el acceso de parturientas haitianas, nos vamos a ahorrar 8.250 millones de pesos. Es que tú no debes partir. El sistema, pero usted puso su posición, permítame poner la mía, porque ya usted puso el suyo. Entonces, miren, y yo conozco también la frontera porque yo todo el tiempo estoy en la frontera. Entonces, otra cosa, por ejemplo, el sistema que se está instalando ahí es un sistema inteligente de monitoreo completo. Se habla de una verja inteligente porque tiene sensores de movimiento. Esos sensores de movimiento son inalámbricos, porque usted puede decir, no, porque yo corto la cámara, yo corto el sensor. Son sensores inalámbricos, que la mayoría tienen energía duple, energía eléctrica normal y energía por alimentadores solares. Reconocimiento facial. Miren, usted dice, pero en Haití no tenemos un registro civil, Haití no tiene un registro civil. ¿Qué pasa con el reconocimiento facial ahí? Que la computadora, es una macrocomputadora, le asigna un código a los rostros, a los dígitos de cada rostro de cada individuo. Y cada vez que esa persona pase por ahí, aunque no tenga un nombre, tiene un código. La persona, el expediente 350, el expediente 350 ha pasado 270 veces en términos de tantos días. Pasa a las 9 de la mañana, regresa hasta la hora, la última vez que se detectó estuvo en tal perímetro. Es decir, es un registro unipersonal de cada individuo por los datos biométricos. Otra cosa, las instalaciones, el control de mando de eso tiene una conectividad con el C5I, tiene otra conectividad con el Departamento de Inteligencia, es decir, que no va a estar a la veleidad de los jefes de la frontera, sino que en tiempo real aquí en el distrito se va a estar monitoreando todo el tiempo el manejo completo de los 381 kilómetros que tiene la frontera. Por lo tanto, es como yo digo, esa frontera, el pago de ese muro se paga solo. Vamos, doctor Olivares, el tema del muro, Berja. No, mire, yo creo que es una excelente medida, pero no quiero extenderme sobre ella, sino hablar de otras noticias que dio el presidente en su rendición de cuentas, que fue el turismo, el desarrollo del turismo, la recuperación de los empleos
el desarrollo de Pedernales, que es una promesa incumplida de más de 20 años. Está el desarrollo de Miches, el desarrollo de Punta Bergantín en Puerto Plata, la gran inversión en estudios de cine. Es decir, la República Dominicana, con los nuevos proyectos y otros que están en curso, nosotros conocemos de muchos que todavía no han aplicado, pero que van a poner en el mapa mundial a la República Dominicana como un destino seguro, como un destino ecosostenible y como un destino de algo más que sol, playa y vegetación. O sea, yo creo que República Dominicana es interesantísimo en ese, y es auspicioso el discurso, y creo que esa es la nota final, que debemos contribuir, tal como dice Mario, estar a la altura de las circunstancias y que unidos podamos apostar por un mejor país. Necesitamos eso, más compromiso ciudadano y específicamente exigirle más a la clase política. Nosotros así queremos irnos a una breve pausa y retornamos con más del discurso del presidente Luis Abinader. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19.
Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Señores, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aquí un equipo importante gracias a la cortesía de Cinevisión Canal 19 y su propietario, el señor Johnny Dauager, que nos ha permitido como equipo poder venir a debatir, analizar el discurso de rendición del presidente Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos. Y nosotros tenemos aquí a alguien, bueno, directamente desde el Congreso de la República, ¿verdad? Porque mientras analizábamos aquí algunos aspectos del discurso del presidente, lo pudimos ver, ¿verdad? Ahí conversando con el presidente, con el primer mandatario, que es para mí uno de los jóvenes talentos con mucho empeño, una defensa impresionante de su partido, del PRM, un luisista, porque tengo que decir las cosas como son, un luisista, defensor del gobierno del presidente Luis Abinader, quien es el brillante abogado Aneudi de León, un amigo de muchos años. Así que te damos la bienvenida y para que nos explique, Aneudi, porque te vimos conversar ahí directamente con el presidente de la República. Bienvenido. Buenas tardes a todos los integrantes, los flamantes integrantes de este panel de análisis de la rendición de cuentas del pueblo dominicano y a todo el staff de este canal. La pregunta sería, ¿qué conversabas con el presidente de la República? Porque te pudimos ver en Televisión Nacional aquí. Sí, conversé con él. La verdad, bueno, lo voy a revelar, porque es un tipo transparente. Hay otra cosa que no se revelan, pero la parte que me llamó la atención, hacer una parte con él, y él me escuchó, y me di cuenta realmente, cuando yo le dije lo que le confesé, me di cuenta que, otra vez, yo me he dado cuenta en varias ocasiones, pero me di cuenta que el presidente tiene un alto sentido de tolerancia. Y debo reconocer también el afecto y el respeto que nos dispensa. Yo le dije, presidente, discúlpeme. Y él, ¿por qué? Me dice él. Y es bueno, porque con relación a la posición del Estado Dominicano, en relación al conflicto Rusia-Ucrania, yo planteé algo que probablemente no sea de su gusto. Yo no le entré en detalle ahí, pero él me dijo, no te preocupes, está bien, nos vamos a reunir más adelante porque ya la presión que había del ambiente, claro, de que había, exacto, sí, pero él me dijo, en pocas palabras, me dio muchas cosas. ¿Qué te digo con esto? Yo soy un hombre que desde que inició el gobierno estaba en defensa de este gobierno, del presidente, de las ejecutorias. Pero no es tanto ser como un luisista, como tú dices, Rosana. Es un tipo de convicciones. Sí. Porque así mismo, como puedo defender, también he hecho críticas a mi gobierno. La he hecho. Y a algunos funcionarios. Y yo sé que el presidente, realmente Luis Abinader ha demostrado con los hechos, y no lo digo porque yo tenga afinidad con él, porque cualquiera puede pensar, sí, tú siempre hablas bien de él. Dice, no. Realmente yo lo he analizado como figura y me he dado cuenta de que, aparte de su visión como estadista,
ha demostrado un nuevo enfoque de la presidencia. O sea, la parte humana, la parte de la humildad, de la sencillez, de la cercanía. Y mire, le dice a alguien que no ha despachado con él siendo presidente. Todavía. Todavía. Eso es importante, que todavía. No, pero yo tampoco me estoy quejando de eso. Es decir, yo fui parte... No, pero nadie está planteando que sea una queja. Ah, no, pero por si acaso. No, pero lógico. Es auspicioso. No, ya es otra cosa. No, pero que hay que decir las cosas como son. Un dirigente importante del partido de gobierno, del PRM. Sí, y además yo fui parte del staff de su campaña, del staff real. De hecho, claro, no voy a decir cosas aquí que son indelicadas, aunque eso ya es el pasado, pero yo le puedo decir, yo era asesor estratégico de la campaña. Y muchos de los contenidos que se armaron en campaña fueron o fueron de nuestra autoría o fueron atenuados por nuestras orientaciones. Aneudi, en términos del discurso del presidente en el día de hoy, de su rendición de cuenta al país, ¿qué piensas tú de todos los aspectos que tocó los aspectos sociales, reformas a la policía, la parte inflacionaria, la invasión Rusia, Ucrania, que nos da de manera directa, como a la mayoría de los países, y entre muchísimas otras cosas, y sobre todo tú como abogado? Habló el presidente del Senado de la ley de extinción del dominio y luego el presidente de manera enérgica la validó. Así es que piensas tú en ese sentido. Yo lo que creo es que yo lo resumo en la siguiente, y se va a ver un poquito morboso lo que voy a decir, pero el discurso del presidente sencillamente fue un discurso que dejó sin discurso a la oposición. No le dejó espacio a la oposición, excepto a como ellos están acostumbrados, porque lo están demostrando, que realmente es una oposición realmente, y escúcheme señores, ruin, la oposición del PLD y la de la Fuerza del Pueblo. Una oposición que por cierto hoy convocó a algunos de sus dirigentes en la Casa Nacional para salir a rebatir el tema del discurso del presidente Luis Abinader por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Algunas personas han criticado mi forma agresiva, a veces de mi retórica, pero yo soy de los que digo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Yo estoy formado en diplomacia, en ciencias políticas, abogado, manejo el discurso, escribo libros, pero le voy a decir algo en lenguaje vulgar. La oposición actual de la República Dominicana es una oposición rastrera, sin contenido, sin vergüenza yo han sido siempre, pero cuando digo rastrera, es que el PLD, y discúlpenme, me gustaría que tuvieran una gente del PLD como un discurso, en un debate que tuvimos en un programa de Miguel Guerrero, que me cayeron los dos, porque ellos se separan para sus intereses individuales o grupales, pero cuando yo es para atacar al PRM o atacar al gobierno, yo soy uno. Es decir, el diablo los une a ellos. Y me cayeron estos dos colaboradores, uno del PLD, el señor Dantes, que es el director de asuntos jurídicos del PLD. Buen amigo mío. Sí. Una buena persona, tras bastidores. Pero allí realmente se comportó como un político más. Y nosotros lo desenmascaramos. No, espérese un momento. Una cosa es ser político y defender una cosa, y usted es hacerse el idiota siendo una persona brillante para usted justificar una vagamundería. Eso yo no... O sea, a mí usted no me va a ver haciendo eso. Así sea el que le pase al presidente. Pero de eso se trata, porque de eso es que se No, porque el problema es que de eso que se trata, tenemos que cambiar los paradigmas. Ahí es que voy. Para fijar posiciones, no presentar alternativas. Utilizaste la palabra correcta, la palabra que me robaste la idea. Tampoco. No me la robaste, no. Más bien me tomaste el pensamiento. Eso iba a usar la palabra paradigma. Debemos cambiar el paradigma. Yo le estaba diciendo recientemente a personas vinculadas a la oposición, señores, mejoren ese discurso. Una oposición buena, agresiva pero buena, es importante para el país. Claro. Es importante incluso para los gobernantes rectificar cosas que van en beneficio del país. Y cuando una oposición hace un trabajo en esa dirección y un gobierno
de alguna manera mejora en ese sentido. El beneficiario es el final, es el gobierno, pero hay otro detalle, porque ahí que le falta la estrategia a esta gente. Ellos son muy estrategas en el poder, pero lo que han demostrado ahora, la bajeza que tienen. Si usted como oposición hace una labor constructiva, una labor inteligente, agresiva, usted puede ser agresivo con el discurso, no importa, pero una agresividad con contenido, con fundamento, con ideología, con hechos, con elementos fácticos, jurídicos, institucionales y políticos, que tengan fundamento en lo que usted está planteando. Y usted al final, cuando vea el beneficio del pueblo dominicano, el pueblo dominicano se va a quedar en el subconsciente que ese aporte no lo hizo el gobierno, aunque el gobierno sea que lo haya hecho, sino la oposición. Entonces, son tan ineptos que no ven el elemento positivo de una oposición constructiva, porque cuando tú haces una oposición constructiva y se logra, valga la redundancia, un logro, ese logro se le endosa al partido que está asumiendo esa defensa. Y así pero eso es cuando tú tienes una clase política madura. Correcto. Es cuando yo me puedo enfrentar contigo de ideas y convencemos a los diferentes niveles de la ciudadanía, no importa el grado académico. Exacto. Porque las personas saben cuando le dicen la verdad y cuando están de frente. Ahora, cuando yo hago promesas vacías o entro contigo en la confrontación, entonces ahí la gente dice, déjame yo cobrar ahora porque jamás te voy a volver a ver. O sea, son muchas realidades. O sea, no es ni la oposición ni el partido de gobierno, es la clase política que tiene que dar un giro. Lo que pasa es porque si no nos vamos para ningún lado como país. Oye, lo que pasa es que en la República Dominicana cada partido que llega al gobierno cree tener sus verdades absolutas y no es así. Sí, hay que tener la capacidad de la diferencia que tiene cada quien o cada partido o cada gobernante, tanto lo que pasaron como lo que están, de ser tolerante. Ahora, tú demuestras con hechos. Pero yo siempre he dicho, yo en mi caso que soy semi-imparcial, porque nadie es imparcial, y atacaba al danilismo que se convirtieron en enemigos míos en mi programa, y decían que me pagaba el PRM. Sin embargo, yo no me reunía con nadie del PRM, aunque tengo amigos en todas partes. Y ahora hay PRMistas que dicen que yo defiendo a lo pasado. No, yo a veces digo, estoy confundido y difiero en algunos aspectos contigo, y con algunos estoy de acuerdo. Porque yo criticaba funcionarios que a la luz pública eran los más corruptos. ¿Y dónde están? Disfrutando su riqueza. Entonces, ¿estaba yo equivocado? Lo que pasa es que en este país hay corruptos favoritos. Y no puede seguir así. Y cuando él dice que la oposición no tiene calidad moral para hablar, todo lo que criticamos, tal vez la debilidad del discurso, lo que faltó, pero resaltamos lo bueno, no somos oposición. Pero no tenemos que estar de acuerdo en todos. Claro, Por ejemplo, yo pongo de ejemplo, te decía, el presidente habló del área agrícola. Si bien es cierto que se ha invertido en el área agrícola, hoy más que nunca, principalmente el Banco Agrícola, han seguido una misma política que estaban aplicándose anteriormente, que se hacían los préstamos a grandes ricos, empresarios de la agricultura, porque aquí se critican los empresarios del transporte, que incluso hay un sector que se está beneficiando más que otro, que ojalá que en los próximos días no salve la de San Quintín, como dice la gente por ahí popularmente. Ahora, en el área agrícola se debe hacer más hincapié, y hoy en día más con el conflicto tanto del aumento de los combustibles, por el asunto de la pandemia, el aumento de los fletes. El gobierno resaltó, y es cierto, que con el asunto de la pandemia se subsidiaron, y el aumento de transporte, se subsidiaron los productos agrícolas para insumos agrícolas, y eso es importante. La urea, que es el insumo y eso es importante. Eso es un beneficio, como decía el compañero, de todos, porque tenemos lugar a productos comestibles a bajo precio y eficientes. Eso es bueno. Ahora, el presidente me dice a mí hoy, me habla de la presa Rincón. La presa Rincón está parada. Por eso yo decía el día pasado, la Montegrande está parada. Eso está parado. Ahora, por eso el caso de
del desarrollo de Pedernales debe decir la verdad. Pedernales, no hay agua. Díganme ustedes, cualquiera de ustedes, ¿dónde van a instalar los acueductos Pedernales? ¿Y quién va a invertir donde no hay acceso por carretera viables y donde no hay agua y donde no hay atención médica? No tiene que dejar que se desarrolle, dejar que trabajen. Sí, va a ser un aeropuerto, va a ser algunas carreteras, pero Pedernales no es para ahora. A la gente que deje el gobierno de tener falsas expectativas. ¿Pero qué hacemos? ¿Seguimos retrasando entonces el tema de Pedernales? O sea, porque hay mucha gente que está inscrito en que eso no se ejecute. Miche sí, Miche es accesible. Porque tiene sus vías accesibles, con fácil acceso, en buenas condiciones. Entonces Miche, hay que invertir en Miche. Puerto Plata, que era el principal punto turístico de la República Dominicana, se ha caído ¿por qué? Por la falta de carretera. Seferino, el presidente anunció el año pasado en su rendición de cuentas que iban a hacer la carretera del Ámbar, la avenida del Ámbar. Seferino, Seferino, lo que pasa es, perdón, se inauguró la autopista, la carretera. Perdón, lo que pasa es que hay una clase, la Luperón la inauguran ahora. Hay una clase y sectores en el país que entienden que no exigieron en muchos años, sin embargo quieren que el presidente en 1 o 2 años le haga obras majestuosas. Lo que pasa es que cada cosa se lleva a un desarrollo, señores. Pero no es tan sencillo. Tú lo acabas de decir. Lo que pasa es los estudios que hay que hacer también. Pero es precisamente por eso lo traigo a colación. Por ejemplo, porque hay gente que está exigiendo en 1 año lo que mucha gente no hizo en 20. No, es una teoría. No, por Dios, claro que sí. Hay que decirlo, por Dios. Le ha faltado al gobierno. Y no defendiendo a nadie. No es defendiendo. Es que hay mucha exigencia al mismo tiempo. Exacto. Y yo entiendo la desesperación del dominicano a falta de soluciones. Yo entiendo la desesperación. Que está metiendo eso. Pero es lo que te digo, yo entiendo la desesperación de la gente. A que haga todo. Lo que hicieron en 16, en 2 años. Yo entiendo esa desesperación del dominicano con todo lo que había retrasado y el tema de la corrupción, que también tenemos que tocarlo aquí. Perdón, Rosana. Seferino no ignora que esos grandes proyectos hay que hacer estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, impacto ambiental, erogación de recursos, licitación para el diseño, licitación para la construcción, adjudicación de las obras. Es decir, es todo un proceso. Y cuando tú hablas de 18 meses, nosotros aquí deberíamos estar hablando de 6 meses, porque el primer año fue para superar la crisis de la pandemia. En términos efectivos, lo que se tiene de gobierno, de obra, digamos, de gobierno, son 6 meses. O sea, 1 año y 6 meses, pero el primer año fue para enfrentar una crisis y superarlas siendo referente internacional, como ha dicho el presidente. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que el optimismo es positivo. La oposición, el criticar, es positivo porque los gobiernos no pueden esperar tener solamente ecos y repetidoras. Y peligroso eso. Tienen que tener interlocutores. No hay crítica también. Pero los interlocutores no pueden ser oportunistas, que es lo que muchas veces ocurre. El interlocutor tiene que ser objetivo. O sea, a mí hay un... No, aún no sea objetivo, pero ser racional, un poquito... Sí, pero... equilibrado. Sí, pero si hay una verdad, doctor Olivares, si hay una verdad y tú la quieres retorcer, retuércela un chin a tu conveniencia, pero no crea una antítesis. Pero más que retorcer es explicar convincentemente y proponer una alternativa y poner, exacto, una opción. Miren, ya estamos casi al final de este programa. Queremos comenzar con el doctor Olivares, bueno, contigo, Aneudi, ya que te integraste, logros y debilidades del gobierno en sentido general. Vamos a hablar de esos aspectos que ustedes piensan en términos de la rendición de cuentas al presidente Luis Abinader el día de hoy, pero en términos generales de su gobierno, de su partido. Okay. Así es que vamos a iniciar contigo, Aneudi. Perfecto, mira, los logros, muchos son visibles, otros son intangibles. Nosotros teníamos
en la República Dominicana realmente teníamos un atraso institucional, o tenemos aún, pero estaba muy sobredimensionado o más bien estaba altamente dimensionado ese atraso institucional fruto de la corrupción y el sistema, el modelo político implantado por el PLD, basado no solamente en la corrupción, sino en una cooptación de los poderes del Estado. Y el presidente Luis Abinader ha demostrado, y el PRM, que es el partido del gobierno, el partido que lo endosa, junto a un grupo de sectores y otros partidos políticos aliados, ha demostrado que aún en medio de crisis, aún en medio de cualquier adversidad y aún en medio del antagonismo tan agresivo que tiene la oposición, se ha logrado instaurar un esquema nuevo institucional en la República Dominicana. De hecho, me encantó la frase: ya no hay república de impunidad del presidente. Eso llama mucho mensaje. Yo escribí un tuit con eso y le puse mención a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a todo eso que viven criticando. Entonces, esa va a ser una parte intangible. Eso en su momento va a tener un impacto económico. Ahora bien, ¿en qué también hemos avanzado? En cómo a través de la cooperación con otros sectores se logran proyectos importantes de impacto humano, de impacto social, de impacto económico. Y la creación de empleo ha llegado a los niveles previos a la pandemia, y sobre todo, que va vinculado al tema de los empleos, la alta valoración o cualificación que tiene el país por los agentes económicos internacionales de confianza hacia este gobierno. Y eso es algo muy halagüeño, porque eso facilita la inversión extranjera, facilita ir al mercado de capitales en condiciones sumamente ventajosas para que el país se pueda ahorrar en términos de intereses, de bonos soberanos, etcétera, etcétera, para hacer inversiones que el país necesita y que no puede necesariamente, digamos, realizar con el presupuesto de la nación, con la parte interna. Y algo que yo veo mal dos cosas veo mal básicamente en el gobierno es la comunicación estratégica. El gobierno ha hecho muchísimas cosas y mucha parte del pueblo dominicano no la conoce, no la sabe, pero debe trabajar una comunicación estratégica tipo comunitaria, como nosotros le propusimos en una ocasión al presidente. Una comunicación estratégica que no solamente llegue a la clase media, a la clase pensante, sino a la gente de abajo. Y eso hay forma de lograrlo, no solamente con el discurso y con la ramificación de la idea o de la retórica a través de las redes sociales y los medios de comunicación, sino también bajando líneas importantes a los sectores que apoyan al gobierno, incluyendo al partido. Y ahí voy a entrar en la otra debilidad. Ha faltado una estrategia de mejor relación partido-gobierno. Doctor Olivares, cerramos con usted ya para despedirnos en 30 segundos. Tomando esa última parte, yo creo que muchas personas que deberían estar coadyuvando a este proyecto de nación que representa el cambio, hay muchas personas que no están en la misma partitura. Es decir, a nivel legislativo yo entiendo que deben alinearse los miembros del PRM para apoyar iniciativas como la ley de extinción de dominio y otras iniciativas que el gobierno tiene el programa de que sean impulsadas. Señores, gracias a Seferino Peralta, a Manuel Rojas, a Neuy de León, al doctor Olivares y a Mario Lara por acompañarnos en el día de hoy, y gracias a la iniciativa, al Canal 19 por permitirnos estar aquí, a los muchachos, a la parte técnica, gracias. Así nos despedimos del pueblo dominicano. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.